Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel de las redes sociales, ubicados en nuestro concurso literario 2025, Macondos del siglo XXI. En esta ocasión, conectados con Argentina, con España, con Colombia y con Perú, naturalmente, para recibir a nuestros participantes ya en la última etapa final de esta versión 2025. Bueno, vamos a comenzar con las damas. Bueno, bienvenida Silvana desde España, gracias por participar. Coméntanos sobre ti, desde cuándo te dedicas a escribir y cómo llegas a nuestro concurso. Pues empecé a escribir mayor, aunque siempre quise escribir, empecé a escribir con 40 años, tengo algún libro autopublicado y llegué al concurso, creo que en una página de escritores.org, creo que lo vi ahí, no estoy segura si fue ahí o en Instagram, no, yo creo que fue en la página de escritores.org, Ajá. Y en la sección de concursos. básicamente te dedicas a qué Eh, profesión? Ahora mismo soy administrativa y estoy estudiando este es mi último curso, desde hace 3 años, filología italiana. Ajá. Tú eres de Santiago de Compostela, en España, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a darle un poquito de lectura a tu texto y a conversar al respecto. Eh, Tenemos el texto de Karina Beatriz, no, de Silvana Verónica Jameiro. Tu apellido segundo, ¿cómo se pronuncia? Misiche. Muy chique. Misiche. Bueno, continuamos con Silvana. Silvana, teníamos aquí tu texto. Vamos a analizarlo un poco para ver detalles de lo que nos has enviado al concurso. Bueno, el título es Y no era la primera vez. Es un Ujú, escrito que se ubica en la narrativa confesional y autoficcional, con tintes poéticos y mm. fragmentarios. El tono es crudo, urbano y testimonial, cercano al realismo sucio y a la literatura de la experiencia. La autora mezcla prosa narrativa con recursos líricos, alternando escenas de bares, drogas y relaciones con imágenes poéticas y metáforas intensas. El tema central es las adicciones y juventud. El alcohol y las drogas son el eje de la narración, tanto como experiencia vital como metáfora de la caída. Relaciones tóxicas y codependencia. La figura de Micro y Charlotte representan vínculos atravesados por consumo, deseo y pérdida, memoria y nostalgia. El texto oscila entre recuerdos de juventud y la mirada adulta que reconoce el deterioro. Identidad femenina también. La narradora se expone con vulnerabilidad, ironía y crudeza, mostrando la tensión entre deseo, autodestrucción y búsqueda de reconocimiento. ¿Cuánto hay de Silvana en el texto? Pues no estoy segura, pero como siempre en la autoficción hay realidad, hay ficción y hay elementos reales que están ficcionados y hay elementos de ficción eh, que no están. O sea, no es la realidad tal cual, sino que se toman elementos de la realidad para componer una especie de mosaico fragmentario. Ujú. Bueno, hay recursos literarios, enumeraciones obsesivas como Ujú, Heineken, Coronita, Mahou, Estrella, Beber y Beber, refuerzan la idea de ujú, repetición y adicción. Metáforas mm, intensas, me atrapó su hipérbole de oscuridad, su oxímoron de vida,
intertextualidad musical y cultural. Por ejemplo, tenemos Elvis Presley, tenemos a Bruce Springsteen, referencias a bares y marcas de alcohol, lenguaje coloquial y directo, uso de expresiones como movida cutre, follamigo del Pleistoceno, que aportan autenticidad. También hay fragmentación narrativa, el texto avanza como una serie de recuerdos sin una cronología lineal, reforzando la sensación de descenso. Eh, Esto, de alguna manera, pues el autor tiene que haberlo vivido, ¿no? Sí, y también leído en muchos lugares. Ujú. Claro, es ¿Es una muy historia frecuente por allá muy... por Santiago de Compostela o en otra zona es que te localizas para esto? no, en Santiago de Compostela. Supongo que en algún momento de la juventud de mucha gente de aquí eh, puede encontrarse ahí. Ahora mismo no, pero la gente de mi generación yo creo que puede encontrarse alguna en ese relato, es posible. Pero también hay mucho, yo creo que de pues Bukowski, cosas así. Por ejemplo, Charlotte es por Charlotte Bronte. Bueno, hay una serie de que no es todo real, digámoslo así, ni todo ficción. Bien, bien. Em, ¿Cómo llegas a escoger esta temática? Porque es una temática, la temática de la adicción y de la búsqueda siempre ha estado muy presente en mí y en lo que me interesa, porque creo que el buscarnos depende de la personalidad de cada uno, pero me imagino que muchas escritoras también se buscarán eh, y en esa búsqueda pues está la escritura también. Ujú. Bien, bien. El relato es una crónica íntima de la adicción y la memoria, ¿no? Donde la autora expone con Mm, crudeza y lirismo la experiencia de una juventud marcada por el alcohol y las relaciones tóxicas. ¿Esto podría ser un común denominador en tu entorno? ¿Tú dirías, ha aumentado, ha No, disminuido desde el tiempo que tú no, lo captaste? es difícil de saber, pero no, no creo que sea algo común, pero sí que está presente. Quizás ahora las adicciones han cambiado y cuando yo era joven, bueno, cuando yo era joven había mucha gente, por desgracia, aquí en Santiago adicta a lo mejor a la cocaína, a la heroína, pero no creo que sea algo habitual. O sea, creo que es algo que sucede en todas partes, pero no diría que es algo habitual de aquí. Ujú. Bueno, alguna vez anduve por ahí por Madrid y era normal, por ejemplo, que alguien dijera, me perdonan, pero voy a eh, consumir un porro, ¿no? Y efectivamente armó su porro y se lo lanzó. Este, Creo que es normal, por aquí no se ve tanto en No se ve esa tanto. secuencia, ¿no? Vale, Quizás escondidos, sí, porque la sociedad está vale, un poquito más puritana, que digamos en ese aspecto, ¿no? vale. Pero hay lugares también Bueno, similares, ¿no? Donde la sí. gente normalmente Ujú, consume ujú, lo que desea. ujú. Claro, en este caso porros y cosas por el estilo. Siempre la marihuana y lo demás, pues está prohibido, ¿no? Normalmente. Bueno, Vale, yo creo que la aquí no repetición está de tan... beber y beber funciona como mantra y condena. La obra se inscribe en una tradición de literatura confesional que recuerda a autores como Bukowski, Ángel González Quesada o la narrativa urbana española contemporánea. ¿Hasta qué punto eres seguidora de estos escritores? Por ejemplo, a Bukowski lo leí muchísimo de jovencita y me impactó y ahora a estas alturas estoy leyendo su poesía que no la había leído y la verdad es que creo que es lo mejor de su obra. Mm, Creo que de joven me impactó por bueno, pues por el alcohol, el sexo, son temas para ciertas edades que resultan muy atractivos, pero ahora en su poesía, que no es una poesía al uso tampoco, encuentro una verdad, digamos, no sé, como palpitante y sucia que me resulta interesante también y además creo que es difícil escribir
sobre el alcoholismo o sobre el consumo excesivo de alcohol sin pensar en Bukowski, por ejemplo. Ujú. Bueno, te recomiendo un autor peruano, Sí, quiero Ra- apuntarlo. Ramón, Ramón Ribeiro, que Ah, es Julio que, Ramón Ribeiro, es, he leído muchos relatos de él que me han encantado. claro, ahí vas a encontrar, Sí, pero en el sí, tono que tú buscas, y creo que te ujú. puede gustar Los fumadores Lo o leí, Los me hombres y las gustó botellas. mucho. Los hombres y las botellas también es muy bueno. Ese no sé si lo leí. Los fumadores me gustó mucho. Mm. Ajá. Bueno, te hace Los falta Los olvidan. hombres y las botellas, ¿no? Te lo Es recomiendo. muy crudo también, me gustó mucho, pero lo sentí muy crudo. Sí, seguro, seguro. Mm. Bien. Bueno, seguimos hablando dentro de breves momentos. Vamos a seguir con... Vamos a ver si Karina ya está disponible. Karina, ¿nos escuchas? Sí, Bien, Cari. estoy. No los escucho, pero puse los subtítulos. Si ustedes me escuchan a mí, yo puedo responder leyendo Bien, los subtítulos. bien, Voy bien. a tratar de no superponerme, Ajá. así se entiende bien. Coméntanos sobre ti. ¿Desde cuándo escribes? ¿Cómo llegas a nosotros? Bueno, yo llegué al concurso por escritores.org. Y cuando vi el concurso me enamoré de la idea, porque este cuento que envié tiene muchos años, fue hecho justamente en honor a un pueblo imaginario, eh, un universo propio que yo creé en base a un pueblo real, que es Villa Amelia, que es cerca de mi ciudad. Yo vivo en Rosario, cerca de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. El pueblo es real, y los personajes están basados en personas reales. Este, la heroína, Leopolda, le tuve que cambiar el nombre porque en mi relato hay dioses griegos interviniendo, formando parte de la realidad cotidiana, y la señora original se llamaba Narcisa. Así que me iba a crear un problema y se lo cambié a Leopolda. Pero el pueblo existe, esta señora existía, y la última señora del final también existe. No sé si me estoy explicando bien. Bien, bien. Va- Te voy a leer un poco lo que hemos analizado sobre tu texto y tú nos comentas, ¿ya? Bien, Bien, bien. Bueno, el texto es La Leopolda, ¿no? De Karina Beatriz Longo. El género y estilo, el relato se escribe o se inscribe en la narrativa fantástica y satírica con fuertes resonancias del realismo mágico y latinoamericano. La autora mezcla lo cotidiano del pueblo de Villa Amelia con lo mítico y lo divino, Zeus, Afrodita, Dionisio, generando un contraste humorístico y paródico. El tono oscila entre lo burlesco y lo mitológico, con un lenguaje coloquial que refuerza la ironía. El tema central, el poder femenino y la brujería. La Leopolda encarna una fuerza disruptiva, heredera de una abuela bruja griega que desestabiliza el orden social. La tensión entre lo humano y lo divino, Afrodita y Dionisio, bajan al pueblo para competir con ella, lo que convierte a Villa Amelia en un escenario de mitología popular. La sátira social, se ridiculizan las costumbres del pueblo, la moralidad de los vecinos, la represión de la sexualidad y la hipocresía religiosa. Hay también algunos recursos literarios como intertextualidad mitológica, Zeus, Afrodita, Dionisio, Circe, aparecen en clave paródica. La hipérbole es otra de los recursos literarios que utiliza Camila. Transformaciones grotescas, personas convertidas en cerdos, epidemias venéreas, gallinas en trance. Y por aquí, pues, nos detenemos un poco para que nos expliques un poco esto, que tiene que ver con la colita de cerdo del Macondo de García Márquez. no, no tiene nada que ver, más por el hecho de que hay una ciudad que existe solamente para mí, para que yo desarrolle esta parodia en la que hago un poco un chiste de todo, como bien estaban explicando.
este, incluyendo las dos personas originales del relato. La intención es que el lector lo disfrute y se ría un rato, y que, sí, y que sea consciente de esta sátira que se hace, de todos los valores, los sociales, la religión, la mitología, este, y el realismo mágico, sí. Esa es la idea fundamental para mí. Pero ideas concretas, no. Son más bien ideas generales, lo que me hicieron pensar cuando vi este concurso que se llamaba Macondos del siglo XXI, pensar instantáneamente en este cuento que me pareció que venía bien y que, bueno, lo quise compartir. Yo escribo desde que soy muy chiquita y este pueblo es parte muy, muy importante de mi vida. Y bueno, este cuento para mí es importante por muchas razones, entonces. En ese momento yo estaba estudiando la licenciatura en letras, y me gustaba tomar los temas que iba estudiando y escribir sobre ellos. En este punto, Ujú. fundamentalmente de la Bien, bien. mitología griega, Bueno, también tenemos humorismo negro y sátira, como nos lo explica sí, Camila. La narración ridiculiza tanto a los dioses como a los habitantes del pueblo. El lenguaje coloquial, expresiones como bien bicha, burra y haragana, idiota y útil, acercan el mito al habla popular argentina. El realismo mágico, fenómenos sobrenaturales narrados con naturalidad, como limoneros reverdeciendo o arañas que hablan. Háblanos sobre estas características. ¿Es normal encontrar por ahí, por estos lugares, situaciones como estas? lo que es normal encontrar en Villamelia, que me gustó a mí introducir en el relato, son las señoras chismosas, las señoras con muchas supersticiones. Este, en cuanto a lo otro, me gustó la idea de contrastar estos dioses griegos omnipresentes, todopoderosos, con un pueblito chiquito que tiene 8 cuadras de largo, este, y que no tiene ni mucha gente ni mucho misterio. Entonces me resultó interesante la idea de transformar a Villamelia en el nuevo patio de recreos de los dioses griegos. Bueno, juntar esas dos cosas. Me pareció un poco grotesco y me pareció muy bueno para hacer una parodia. Y burlarme un poquito de estas dos señoras Ujú. que existían. Bien, bien. Bueno, la construcción de personajes, la Leopolda, figura central, bruja poderosa pero ignorante, mezcla de lo divino y lo grotesco. Afrodita y Dionisio, representados como dioses decadentes que buscan placer y poder en un pueblo mínimo. Zeus, padre distante, irónico, que finalmente castiga a los dioses y eleva a la Leopolda. El pueblo colectivo que funciona como coro, reflejando la moral, el miedo y la hipocresía social. El relato puede leerse como una parodia del poder y la moral, donde lo divino y lo humano se confunden en un carnaval grotesco. ¿Tú crees que podríamos hacer un esfuerzo de ver algunas situaciones emparentadas con lo que ocurre en el poder argentino de los últimos tiempos? No. Es una pregunta muy complicada de responder, porque yo no sé mucho de política y no me gusta hablar mucho de política, pero opino que en general los políticos se ven como dioses, así que yo Y creo que son en cualquier grotescos. momento de la historia de muchos países uno puede hacer un paralelismo exacto. Bien, bien, Karina. Bueno, luego seguimos indagando un poco más contigo. Estamos Ok, un poco gracias. entre lectura y escuchándonos, ¿no? Pero está bien, creo que está saliendo la conversación. Al menos se está entendiendo, que es lo importante. Gracias, Karina. Vámonos con Doris, que Doris también está A ustedes. en otro rollo. Está viajando, ¿no? Bien, bien, Doris. Sí, Coméntanos sobre sí. ti.
¿Desde cuándo escribes y cómo llegas a nosotros? Bueno, yo realmente escribo como cosas muy pequeñas desde siempre, tal vez desde el colegio, pero escribiendo en forma seria, digo yo, más o menos unos 2 años. El año pasado, pues tuve la oportunidad de publicar un libro que titulé Muchas mierdas, pocas vacinillas. Eh, bueno, con muchas cosas de las que se viven en lo cotidiano, en lo actual y que no sabemos de nombre ni dónde ubicarlo. Más o menos de eso va ese libro. Em, Seguí como escribiendo, llegué al concurso igual por escritores.org, me llamó mucho la atención y pues muchísimo más em, al ver que era un concurso sobre Macondo, pero no de Colombia. Entonces me causó mucha sensación. Em, digamos que estuve como, nunca lo había escuchado, estuve en la tarea un poquito de buscar la trayectoria, bueno, de qué iba el concurso y por eso me animé a participar. Me llamó muchísimo la atención como colombiana hacer como esa cuota de participación por el lado de Gabriel García Márquez. Ujú. Y bueno, podría ser tal vez el título de tu libro que nos mencionaste, es Muchas promesas políticas y pocos resultados, ¿crees? Habría que leer el No libro, soy ¿no? mucho de política, siento que me identifico un poquito con eso, con lo que acaba de decir Karina, pero sí, sí, habla de todo un poco. Realmente es más como sobre emociones, sobre cómo te sientes cuando te abruma la vida en diferentes circunstancias, ante diferentes situaciones, em, y no saber qué hacer con tanto. Digamos que los libros de autoayuda te dan como mucho como esperanzas, como positivismo, como ánimo, todo va a pasar, pero realmente en mi libro yo lo que hice fue tratar de extender como un abrazo para la persona que se sintiera identificada con alguna de las mierdas que menciono allí, para que no se sientan solos, es decir, para que sepamos que no es de una sola persona el sentirse en algún momento en frustración, en depresión, en ansiedad, con ganas de desaparecerse, con ganas de no estar, y no porque haya esa necesidad de morirse o desaparecer como tal, sino porque hay días en que cuesta de vivir. Entonces es como sentir ese abrazo de que no estamos solos, no somos únicos en el mundo, especiales sintiéndonos así, sino que somos varios y como en ese abrazo es sentirnos de pronto contenidos. Bien, bien. Bueno, vamos a ingresar a tu texto, Casa de Bolsillo, ¿sí? Casa de Bolsillo de Doris Yadira Guevara. Bueno, el texto se inscribe en la narrativa autobiográfica y poética con elementos de memoria íntima y crónica familiar. El estilo es sensorial y evocativo, cargado de imágenes olfativas, sonoras y táctiles que construyen la idea de casa más allá de las paredes físicas. Se percibe una estructura fragmentaria organizada en capítulos, la primera casa, la segunda casa, la casa de mujeres, la casa con cuna, etcétera, que funcionan como estaciones de vida, ¿no? Casi todas nuestras casas tienen esas estaciones. La temática central, la casa como símbolo de identidad y pertenencia, más que un espacio físico, es un lugar emocional que se transforma en maleta, memoria y vínculo. La maleta como metáfora representa la continuidad de la vida, la portabilidad de los recuerdos y la resiliencia frente a las mudanzas y pérdidas. La familia y el matriarcado. La narración muestra la fuerza de las mujeres en la construcción del hogar tras la ausencia del padre. El tránsito vital, infancia, juventud, maternidad y nuevos amores se narran como etapas habitadas por casas distintas, pero unidas por la maleta. Coméntanos un poco al respecto. Tu micrófono, Doris, se te cortó. Ahora sí. Ya, ¿me oyen? Sí, Perfecto. sí. Básicamente lo que hice fue como ¿Se un volvió a cortar? relato autobiográfico. Ahora sí, ¿Me ahora sí. oyen? Sí, sí, está bien. Está bien. Es un relato muy autobiográfico, tiene tintes un poco mágicos, pero realmente ha sido la historia de mi vida.
de mudanzas, de una casa sola, eterna, que no existe, sino de verdad fragmentaciones. Siento que tiene como ese aire macondiano de un desplazamiento que no ha sido forzoso, es decir, no ha sido obligado de alguna manera por alguien o por algo, pero sí que ha tocado hacerlo por situaciones diversas de la vida. Cambios sociales, cambios familiares, cambios muy personales que han hecho que haya tenido que vivir mi propio hogar en una maleta y desplazarlo pues de una manera eh, como muy nacional, porque realmente el desplazamiento no es por una sola ciudad, sino casi que por todo el territorio. Ajá. Entonces siento que por ¿Nos puedes eso mostrar justo tus hoy, maletas? Ahí las tienes, estás en pleno desplazamiento en este momento, ¿no? sí, Mira, cajas, ahí están las maletas. cajas, maletas, digamos que el trasteo, la mudanza grande ya se envió en un camión, pero aquí vamos pues con la Ajá. familia en un carro, todos de viaje y es justo, no por viaje de paseo, sino una mudanza. Entonces a mí me pareció tan sincrónico que hoy tuviéramos esta reunión, porque definitivamente es darle como esa, no sé, como aterrizarlo de verdad al presente y a lo Claro. real que quiso ser mi cuento. Sí, bueno, prácticamente tú eres una prueba de que nuestros participantes son tal cual, ¿no? Aquí no hay ninguna inteligencia artificial que valga, ¿no? Más bien nosotros superamos, creo Total, que cualquier realismo, ¿no? total, es que yo siento que así pasó cuando yo recibí el mensaje y dije, ok, voy a enviarlo, los datos y bueno, esperemos a ver que no me coja en plena mudanza. ¡Pum! Esta mañana el link, me dicen, me envían el link a la 1 y yo voy a estar preciso en el viaje, o sea, muy loco. Pero bueno, lo logramos, tengo la señal ahorita y bueno, las cosas como tienen que ser. Claro, claro. Tal vez sea un presagio, ¿no? Bueno, recursos Total. literarios, imágenes sensoriales, olores, sopa de pollo, café con pan tostado, sonidos, cierre de maleta, paso, risas, texturas, ropa doblada, crayolas, metáforas recurrentes, la maleta como perro fiel, como caja de herramientas, como casa portátil, la fragmentación narrativa, capítulos breves que funcionan como memorias independientes, pero conectados con el motivo central, la oralidad y diálogos, frases cortas, preguntas sin respuestas, voces familiares que aportan intimidad, contrapunto temporal, pasado y presente dialogan constantemente mostrando la evolución de la narradora. Bien, esto es parte de los recursos literarios utilizados por Doris. La construcción de los personajes. Tenemos la narradora, protagonista, que reconstruye su vida a través de casas y maletas con un tono confesional. La madre y la tía, figuras de sostén que encarnan el matriarcado y la rutina doméstica. La hermana, cómplice y contrapunto que cuestionan la acumulación de recuerdos. El padre ausente, su desaparición marca un quiebre en la noción de hogar. Los hijos y el nuevo amor representan la expansión de la casa hacia nuevas formas de pertenencia. El texto es una metáfora de la vida como mudanza constante, donde la casa no es un lugar fijo, sino una construcción emocional que se guarda en una maleta. La obra transmite la idea de que la identidad se sostiene en los objetos, recuerdos y vínculos que llevamos con nosotros más que en las paredes que habitamos. Explícanos un poquito eso, aunque se entiende, pero sería bueno escucharlo en pleno desarrollo, ¿no? Desde el lugar de los hechos. Tu micrófono, actívalo, actívalo. Ahora sí. Perdón, sí, sí, decía que me siento así como transmitiendo en vivo en directo desde el lugar de la noticia, sí, total. Eh, pues nada, yo intenté que fuera un relato muy aterrizado a la realidad, aterrizado a lo cotidiano, a ese sentir nómada que de alguna manera pues ha sido como el transcurrir de mi vida. Sentí que encajaba muy bien con el tema del realismo mágico, el poner
esa magia en un reloj que está marcando el tiempo, en, como lo digo yo, que es eh, contar, pero sin describir el, el que pasen las personas y en que no haya un diálogo directo, pero se entienda lo que está sucediendo. Em, Definitivamente las mudanzas han hecho en mi vida que yo tenga siempre lista mi maleta, de pronto no en un sentido literal, pero sí que sepa que hay momentos en que hay que irse. Hay situaciones en las que uno ya no se siente parte de o tan cómodo en un sitio y definitivamente hay que moverse y siento que es una posibilidad que tenemos y que a veces no exploramos, que no la tomamos de hecho como una premisa de poder tener esa libertad. Y, y bueno, siento que ha sido en momentos algo muy desafiante, pero que ha contribuido a un crecimiento muy grande que he tenido en muchos aspectos, porque definitivamente guardarme la casa en el bolsillo me ha hecho rodar por muchos lugares, vivir muchas experiencias, como lo cuento en el relato, ha sido cambiar de familia o de formas de familia en muchísimas maneras. Digamos que hoy me encuentro en el viaje con mi mamá y mi tía. Yo no vivo con ellas, pero viajé para ayudarles con la mudanza porque yo vivo en Cali, en otro departamento distinto. Ellas estaban bien al norte y yo estoy en Cali bien al sur. Y mi hijo menor vive con el papá casi que en la mitad. Está también al norte, pero está conmigo y también acompañando el proceso de la mudanza. Entonces, es algo muy loco, esta mudanza nos une para el lugar donde ellas van, que es en Cundinamarca, cerca a Bogotá, que es central. Pues nos va a estar esperando mi hermana, que también hace parte del relato. Ella tiene ahora su nueva familia con su esposo. Entonces, pues definitivamente es como ese punto de congruencia, la mudanza nos une a todos, todos estamos en pro del camino, de la movilización y después de que ya se realiza todo y tenemos aterrizado el tema y ya cada quien coge para su nueva o su propia casa, entonces, Ujú. bueno, definitivamente es muy sincrónico. Bien, bien. Bien, Doris. Bueno, luego vamos a seguir hablando más, si podemos, claro, si lo permite el viaje. Sí, ¿No? si me deja la señal, yo estaré súper pendiente para seguir intentando conectarme si se me pierde la señal. Muchas gracias por la Bi- oportunidad. Gracias a ti, Doris. Bueno, vamos a presentar a Jorge Silva Spears. Él se encuentra aquí en Perú, en Lima, tengo entendido. Coméntanos sobre ti, Jorge Enrique, y cómo llegas a nosotros. Muy buenas tardes. Yo me enteré del concurso del Macondo del siglo XXI por la página concursosescritores.org. Me pareció una formidable oportunidad para traer o hacer conocer la existencia de varios pueblos. En realidad, habría podido escoger otros, pero me interesó mucho con escoger este pueblo pequeño de la serranía peruana, situado en un valle interandino, donde pude constatar a lo largo de una experiencia ya lejana, hace más de 23 años conocí este centro poblado por motivos de trabajo. Vale la pena señalar que soy médico cirujano, tengo 23 años de servicio, soy una persona que ha escrito desde muy joven y con una frecuencia mucho mayor estoy realizando relatos, estoy haciendo relatos desde hace 3 años. Relatos cortos, relatos largos. Estoy escribiendo una novela eh, basada en situaciones que podrían encajar perfectamente en lo que es un realismo mágico o en algo fantástico o en algo de ciencia ficción, pero son cuestiones que han ocurrido en la realidad. Mi profesión me ha permitido conocer situaciones que en muchos casos pasarían por inverosímiles. Disculpen el ruido del can. eh, Está interrumpiendo la narración, pero como digo, mi profesión me ha permitido conocer muchas situaciones y muchos sucesos
que en otras circunstancias podrían pasar tranquilamente por inverosímiles, pero son reales y muchos de esos sucesos, o algunos de esos sucesos, los plasmo en la narración que envía el concurso, ¿no? El pueblo de Huaylillas está localizado en la zona norte, en la región del noroeste del Perú, y es un lugar que se podría conocer tranquilamente en unos 4 o 5 días. Eh, tenemos en el Perú una diversidad tanto de paisajes como de situaciones, de accidentes geográficos y unas características propias de nuestro país que, por ejemplo, para ir nuestro país está dividido por regiones y para ir en algunas circunstancias y en esta región en específico que se llama curiosamente La Libertad, para situarse dentro de la misma región en lo que corresponde a la parte de la región que tiene sierra y selva, es más fácil trasladarse por otra región que por la propia. O sea, por ejemplo, bueno, solamente quienes conocen la geografía peruana bien pueden imaginarse en el mapa. Por ejemplo, el Departamento de la Libertad limita por el norte con Cajamarca y Lambayeque, por el sur con Ancash. Pero para ir al polo del este de este departamento, es más fácil irse por Cajamarca y para ir al polo este por el sur es más fácil dirigirse por Ancash. Es una cuestión kafkiana que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y que solamente lo he visto en la región de la Libertad, pero no descarto que en otras regiones también ocurra lo mismo, ¿no? Que para ir de un punto a otro tenga que atravesarse por otra región para llegar. Eso me llamó mucho la atención y es lo que he querido plasmar en parte en la narración que he presentado al concurso. Bien, bien, Jorge. Enrique, bueno, tenemos el tema que es Cueva de Loros, el título, el género y estilo escrito, eh, inscribe en la crónica de viaje y descripción etnográfica con un tono documental y testimonial. Este escrito predomina un estilo descriptivo, detallado y exhaustivo que combina observaciones personales con datos geográficos, históricos y culturales. El texto se acerca a la literatura costumbrista y a la crónica regional, con un interés por registrar la vida cotidiana, las rutas de acceso y las tradiciones locales. La temática central, el viaje y el territorio, el recorrido desde Lima a Huaylillas, como nos lo comenta Jorge Enrique, se convierte en eje narrativo. Identidad cultural y memoria local, se destacan costumbres, apodos, historias orales y prácticas comunitarias. Hay contraste entre modernidad y tradición también. Internet, minería y educación técnica conviven con trochas, caballos y fiestas patronales. La naturaleza como protagonista, ríos, montañas, frutales y fauna, loros, pumas, truchas, son descritos con bastante minuciosidad. Hay recursos literarios que tenemos por aquí anotados, enumeraciones extensas, listado de pueblos, caseríos, rutas y alimentos que refuerzan la exhaustividad, lenguaje coloquial y oralidad, uso de apodos, por ejemplo, las chapetas, rumores y anécdotas que transmiten la voz popular, intertextualidad histórica y política, referencias a visitas de autoridades, partidos políticos y personajes locales, metáforas y comparaciones, cielo color panza de burro, paisaje apacible y atemporal, contrapunto narrativo, se alterna la descripción objetiva con relatos anecdóticos, aquilina, lance, historias de hacendados. La construcción de personajes, también encontramos por aquí el narrador viajero, figura observadora que combina experiencia personal con registro documental, los pobladores presentados como comunidad diversa, con historias íntimas y memorias compartidas. Personajes anecdóticos, Aquilina, la enana embarazada, Lance, el visitante extranjero, hacendados y descendientes que aportan dramatismo y color local. El texto funciona como una cartografía literaria y cultural de Huaylillas y sus alrededores. Más que narrar una historia lineal, busca preservar memoria y costumbres, mostrando la riqueza de un territorio poco conocido. La Cueva de Loros es símbolo de identidad y orgullo local, pero el relato se expande hacia una visión panorámica de la sierra
del Departamento de la Libertad hacia el norte de Lima. Bien, coméntanos algo más sobre este texto, Jorge Enrique. Bueno, yo he querido mostrar lo cotidiano, pero lo cotidiano de este ambiente rural, de este ambiente que en muchas ocasiones resulta entrañable, de situaciones que por sus características, como ya mencioné, caerían en la inverosimilitud. Sin embargo, son situaciones que han ocurrido. En, lógicamente no se puede transmitir la ocurrencia del hecho como tal, ¿no? Sino con sus variaciones que pueden acompañarse de situaciones que son inventadas por el narrador, ¿no? Eh, pero en cuanto a al relato paisajístico, creo que está básicamente encuadrado dentro de lo que se puede encontrar. Quizás los tiempos de los viajes se hayan reducido con la construcción de carreteras, con la modernización de las mismas, con el uso de tecnología en la construcción de puentes, en el mejoramiento de caminos, aunque esencialmente el pueblo, se cuenta la historia del pueblo enmarcado dentro de este viaje realizado desde la capital del país hacia este lugar remoto de nuestro Perú profundo, como acostumbramos decir los peruanos, ¿no? Ujú. ¿En qué épocas lo has hecho? ¿Hace muchos años o recientemente has viajado por ahí? Lo he narrado recientemente, el viaje es. Yo cuando viajo registro prácticamente todo, no con una cámara, sino con mi memoria. Yo soy muy observador, muy acucioso en la visión de cada pueblecito que puede encontrarse, tanto a lo largo de la carretera panamericana como en las carreteras de penetración hacia nuestra serranía, ¿no? Entonces he ido amoldando, recopilando cada pueblo que en mi memoria encontraba para hacer un testimonio narrativo de un viaje que no ha ocurrido recientemente, sino hace muchos años. Bien, bien. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a continuar dentro de breves momentos, ya con la parte final. Vámonos a conversar con Silvana eh, y algunas preguntas que tenemos aquí de nuestro jurado. Por ejemplo, nos dicen por aquí, ¿qué papel cumplen las referencias musicales y de marcas de alcohol en la construcción del ambiente? Tu micrófono, Silvana. Ahora sí. Perdón. Yo creo que las marcas de alcohol, como se está hablando de una persona que es alcohólica, creo que es como un leitmotiv que la acompaña. Y la música también tiene que ver con, normalmente cuando se sale de noche, se va a sitios, a conciertos o a garitos o a bares, donde las músicas también te acompañan. Entonces es una forma, sí, de, em, no sé cómo decirlo, quizás captar, sí, el ambiente de esos lugares, ¿no? Donde se mueve la protagonista, bueno, quien cuenta el relato. Ujú. No sé si Otra, respondí adecuadamente a la pregunta, sí, pero... bueno, eso lo van a decidir nuestro jurado, pero te hago la siguiente de otro jurado. El poema insertado, ese que apoya tu cara en los cristales, ¿es parte de un proyecto mayor o funciona como núcleo del texto? No, ese poema pertenece, ahora no estoy segura, creo que pertenece a un poemario mío autopublicado, sí, que se titula Soldaditos de plomo como resistencia, pero me parecía que encajaba ahí y como mi forma de escribir es muy fragmentaria, pues yo pensé en ese poema y me parece que iba muy bien para ese relato. Ujú. Bien, otra pregunta que tenemos por aquí. Aquí hay un futbolista un poco famoso que por ahí tiene una canción que dice beber y beber hasta morir, ¿no? Tiene fama de ser muy Ujú. bebedor. Y tú aquí utilizas un término que dice beber y beber. ¿Qué buscó Sí, pero transmitir con la insistencia en la repetición de beber y beber? Es la pregunta del jurado. porque es una canción, si no recuerdo, ay,
estoy pensando, yo creo que era no, es de una canción, es como una, digamos, en vez de rodar y rodar, beber y beber, de la canción típica, y rodar. Ajá. Y tiene que ver con lo que decía al principio de esa narrativa del alcoholismo, ¿no? De completamente inmersa en el alcohol. Bien, bien. Bueno, ya inicialmente ya nos habías explicado algunas cosas sobre esta pregunta que tenemos por aquí, pero de todas maneras, como la han planteado, te la voy a transmitir. ¿El texto surge de una experiencia autobiográfica o es una construcción literaria inspirada en vivencias ajenas? No, digamos que es de alguna manera autoficción. Podríamos decir que es como una exploración del alcoholismo y después un final con cierta esperanza de que se puede salir de él. Ujú. Bien, bien. Bueno, hablando de tragos, uno de los tragos más famosos de Perú es el pisco sour. No sé si lo has probado, ¿no? El pisco sour. No, pero conocí a peruanos que lo preparaban y me contaron Sí. esa polémica entre Perú y no Y Chile, y recuerdo Chile. si Chile, pero claro, Cintia, que era peruana, me decía, es peruano, sí, Claro, incluso hay un pueblo que se llama Pisco, ¿no? Aquí en Perú. claro. O sea, imposible de que alguien pueda superar eso. Pero bueno, es parte de la competencia ya porque se ha comercializado mucho, ¿no? Y creo que el que más lo comercializa es Chile, es la verdad, ¿no? Son más hábiles para los negocios. Bueno, Creo que en España, bueno, yo no bebo alcohol, claro, pero creo que en España, no sé si ahora o hace relativamente pocos años, estaba de moda el pisco y creo que había en algunos lugares había algunos lugares de Madrid que iba la gente a propósito a tomarlo. No sé si estaba de moda hace poco, pero algo así me han contado. bien, bien. Otra pregunta más de nuestro jurado. ¿Por qué eligió un estilo fragmentario y confesional en lugar de una narración lineal? Em, es mi forma de escribir. O sea, la mayoría de las cosas que escribo son fragmentarias y la manera de relacionar las cosas que tengo a la hora de escribir es fragmentaria. De hecho, a veces escribo poemas pues como si se tratara de un collage, cogiendo una frase mía, después se me ocurre una frase de otro poeta, un verso de un poeta, una frase de algún sitio que leí o algo que he visto o escuchado y lo pongo. Es mi manera de relacionar las cosas a la hora de escribir. Ujú. ¿Qué recepción esperas de los lectores? ¿Empatía, reflexión, identificación o simplemente impacto estético? Uy, pues la verdad es que no lo sé. Ojalá que reflexión, pero la verdad es que no me lo planteo en ningún momento, no lo sé. Ujú. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Has utilizado algo de inteligencia artificial? Para escribir el relato, Ujú. no. ¿La sueles usar cuando escribes? A veces la uso para preguntar cosas, por ejemplo, bueno, como ahora estoy estudiando, estoy haciendo trabajos para preguntar, no sé, a mí esto me recuerda a Dante o cosas así, no sé cómo explicar, pero no la uso para crear cosas. Bien, bien. Bueno, gracias, Silvana. En breve te damos el diagnóstico que tenemos preliminar. Ya Muchas gracias. hemos agotado creo que un poco las preguntas y esperemos que te hayan gustado, ¿no? Y que te animes a preparar La el verdad pisco es que sí. sour. Es que no bebo alcohol. Lo puedo No, pero es que preparar para es invitados, un eso aperitivo, sí. no es el alcohol como tal, ¿ah? Ah, Normalmente vale. se toma como un abreboca, ¿no? Para la comida incluso, ¿no? Puede ser antes o Bueno, puede pues ser entonces después. para Navidades Claro. habrá que hacerlo. Claro, si deseas por ahí te mandamos la receta. Vale, Bien, perfecto. bien, gracias Silvana. Vámonos con Karina. Gracias, muchas gracias. Karina desde Argentina. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos aquí. Nos estás leyendo, ¿no? Sí, sí, los estoy leyendo. Sí, Ah, sí, estoy perfecto, atenta. perfecto.
Hay que recordar a la audiencia que con Karina estamos en una situación de que no nos escucha, solo nos lee. Bueno, ¿cuál fue la Y no sé inspiración? a qué se debe. Yo lo Ajá, estoy entendiendo muy bien, estoy disfrutando la charla. ok, bien, gracias a ti. ¿Cuál fue la inspiración inicial para crear la Leopolda? ¿Un personaje mítico, una figura popular o una invención satírica? Pregunta del jurado. Eh, una invención satírica. A mí me gusta mucho escribir eh, yendo un poquito más allá y la sátira es algo que me gusta mucho, mucho. Me gusta dar vueltas, me gusta ir un poquito más allá del género. Este, y el tema me gustaba el tema de que los dioses griegos fueran tan caprichosos, me gustaba el tema de contrastar, como dijo un poquito antes, creo, la grandiosidad con un pueblito de 8 cuadras, y esta señora era muy tentadora para usarla en un cuento. Así que salió un poquito de todos esos lados. Yo solía escribir con mucha frecuencia, entonces un día era un tema, un día era otro, y un buen día me apareció la mitología griega y se me cruzó la señora Leopolda. Y escribí este cuento. Eh, lo escribí un poquito, esperé que saliera. A mí me gusta mucho escribir por asociación libre, uso bastante, digamos, el método surrealista, paso bastantes problemas con eso, porque después hay que arreglar lo que salió, pero va un poquito por ese lado. Digo, ¿qué pasa si juntamos a los dioses griegos con Villamelia y a la Leopolda? Ujú, ¿Qué podría pasar ahí? Y bueno, me salió una diosa de pueblo, que espero que no trata de transmitir mucho mensaje, salvo si uno se concentra, encuentra un mensaje, una especie de alegoría entre, bueno, los personajes que se creen dioses, como decíamos antes. Si uno lo busca, lo encuentra, pero este cuento salió de eso, de la intención de hacer una sátira, de una práctica frecuente de escritura, que trataba de ejercitarse, y del interés de compartir el cariño que tengo por Villamelia. ujú. Precisamente la próxima pregunta es, ¿por qué elegiste Villamelia como escenario? ¿Tiene un vínculo personal? Creo que ya lo dijiste, ¿no? ¿O simbólico con ese lugar? Sí, no, 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 es muy personal. La tercera parte de mi infancia y mis familiares más queridos han vivido en Villa Amelia. Es un pueblo que yo lo conocía muy chiquita y al que le tengo muchísimo cariño. Es un pueblito que vas recorriendo la calle central y lo conoces en 5 minutos. No tiene nada más que el cariño que yo tengo por él. Eh, y Ujú. bueno, hay varios cuentos que yo tengo ambientados en Villa Amelia. Bien, bien. ¿Qué mensaje esperas que el lector extraiga sobre la relación entre poder, deseo y comunidad? Eh, es que a veces, la verdad, todo se vuelve muy aleatorio, eh, que a veces el poder se escapa de sus propias manos, y que a veces depende de cosas que son totalmente irracionales o de seres que son totalmente irracionales y que no tienen conciencia de su propio poder y que al fin no les interesa tampoco. Simplemente van viviendo y o no se dan cuenta de que tienen una maravilla en las manos, o de que simplemente les pasa desapercibido, les pasa como normal. No sé de qué manera, de qué otra manera explicarlo. Bien. ¿El tono humorístico y grotesco es intencionalmente paródico de la mitología clásica o surge de la oralidad popular argentina? No, es intencionalmente paródico y la oralidad popular argentina la tuve que introducir porque, bueno, me pareció que le aportaba el cuento, que le daba color local,
y que es un tipo de cuento con el que no iba un registro demasiado formal. Me pareció que era lo adecuado al cuento. Espero que las expresiones no sean demasiado coloquiales como para que no se entiendan. No Ujú. pensé en eso. Bien, ¿el relato fue escrito de una sola vez o en varias etapas de corrección? ¿Cuánto tiempo te tomó y utilizaste inteligencia artificial? Jamás, jamás usé ni voy a usar la inteligencia artificial. Para esto no. No sé si en algún momento me voy a forzar a hacerlo porque el mundo cambia. En mi trabajo actual, yo soy profesora de lengua, no, no tengo que usarlo y tengo que desalentar a mis alumnos a usarlo porque, bueno, se trata de fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Y en este caso, bueno, se trataba de participar en un concurso literario donde se juega la creatividad de uno. Creo que no hubiera estado bien usarla, la inteligencia artificial. Se me fue un poquito arriba, ¿Qué el tiempo subtítulo y te no me acuerdo tomó? de qué estaba hablando. ¿Lo hiciste de una sola vez Ah, ¿qué o tiempo varias me tomó? sesiones? Este cuento lo hice de una sola sentada, pero realmente tuve que reescribir bastante porque había muchos errores de escritura que espero que no permanezcan demasiados. Es lo Ujú. que suele suceder ¿Qué cuando uno escribe recepción demasiado esperas de los rápido. lectores? Risa, Lo escribí en un reflexión, solo día. desconcierto. ¿Qué recepción esperas de los lectores? Risa, reflexión, desconcierto. Risa, reflexión, y si hay un poquito de desconcierto, no me opongo. Me preocuparía que no se entienda. Ujú. Una última. ¿Consideras que la obra se escribe en una tradición literaria específica? Borges, Cortázar, García Márquez, Puig. No me atrevería. Yo quiero que se lea como una parodia, quiero que se lea como un relato para disfrutarse, no, no quiero relacionarlo con nada, no me atrevo. Se le pueden atribuir algunas características de algún género, pero prefiero que solo sea un humilde relato paródico en honor a Villa Amelia y la Leopolda, y la mitología griega, y el realismo mágico. Bien, bien. Bueno, gracias por tu participación, Karina, y vamos a, Gracias, en breve, vamos a leer un pequeño diagnóstico que tenemos final y ya terminamos la sesión. Vámonos con gracias, qué nuestra miedo. viajera. Gracias, gracias. Con Doris. Vamos a ver si la tenemos a Doris ahí. ¿Nos escuchas bien, Doris? Creo que Doris salió. Estuvo hace varios momentos, ¿no? Y no está. Bueno, vamos a comenzar ya con Jorge Enrique. No está Doris, ¿no? Ya, bueno, vámonos con Jorge Enrique y si retorna por ahí la ubicamos a Doris. Bien, Jorge Enrique, tenemos por aquí algunas preguntas. El texto ya lo dijiste, es que surge de una experiencia personal de viaje y es una recopilación documental y oral, ¿no? ¿Por qué elegiste la Cueva de Loros como título, siendo que Bueno, el escrito abarca mucho más que ese paraje? lo que pasa es que la población huaylillana, la población de ese distrito, siempre saca como su mayor figura de relucimiento o de lucimiento justamente este paraje especial, Cueva de Loros, donde bandadas de esas aves de cabeza con plumaje rojo eh, cubren el cielo guairillano en unos viajes que son verdaderamente impresionantes, ¿no? Y si nos, si nos fijamos en el, en el diseño de la plaza de armas del distrito, dos loros similares a los que se encuentran en esas cuevas son los que están en el centro de esta plaza, ¿no? Quise poner Cueva de Loros porque simboliza el distrito de Huaylillas. Bien. ¿Qué fuentes utilizaste para detallar con tanta precisión rutas, tiempos de viaje y nombres de caseríos? Bueno,
Utilicé mi memoria en primer lugar. En segundo lugar, el Google para las situaciones geográficas y el recuerdo del tiempo que me tomaba viajar de un lugar a otro, ¿no? Eso básicamente. Ujú. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué mensajes esperas transmitir sobre la identidad cultural de Huaylillas y la provincia de Patás? Toda vez que Patás es más conocida por la fatídica muerte de mineros. Claro, es que hay que rescatar que Patás es una provincia pequeña y diversa. Como mencionaba minutos atrás, La Libertad es la región que tiene costa, sierra y selva, la única región del país, del Perú, que tiene costa, sierra y selva. Patás tiene un distrito que está enteramente enclavado en la selva del Perú, que es Hongón, y tiene varios distritos que cuentan con ceja de montaña. En Huaylillas tiene una parte que es montañosa, ¿no? Donde hay muchos insectos que a uno le pueden ocupar todo el miembro superior, todo el miembro inferior. Se acomodan incluso sobre la cara, pican el rostro, ¿no? Eh, la identidad cultural es diversa. Hay muchas zonas donde, por ejemplo, no existe la minería. Y el distrito de Patás, dentro de la provincia del mismo nombre, es un distrito caracterizado fundamentalmente por su actividad minera, mientras que Huaylillas es un distrito más agrícola, agropecuario. Si bien tiene una zona minera en su parte alta, la actividad minera no es la actividad preponderante del distrito, sino la agropecuaria. Huaylillas es un distrito que en la provincia de Patás, junto con el distrito de Chilia, son productores de quesos, venden quesos. Es más, la gente que visita, los visitantes de otros lugares del país, puede ser de Ancash, de Cajamarca, van y compran los quesos que se fabrican en este distrito, que son quesos artesanales, pues no se fabrican a escala industrial, por así decirlo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿el texto fue escrito de una sola vez o en varias etapas de corrección y documentación? Bueno, ha sido escrito en forma lineal, perdón, en una sola vez, pero a lo largo de 15 días, donde me aboqué específicamente a reconstruir este trazado de viaje y a refrescar algunos datos peculiares que hacen entretenida la lectura de esta narración, a mi juicio. Bien, bien. Bueno, la inteligencia artificial, ¿eres de usarla? Tú que tienes una profesión donde a veces creo que es necesaria. Claro, es que a lo largo de la carrera de uno tiene que ir refrescando datos. Yo utilizo la inteligencia artificial en mi trabajo para refrescar, por ejemplo, datos de escalas que uno utiliza escalas para todo, escalas para recordar las diferentes alteraciones, por ejemplo, del corazón, los soplos sistólicos, diastólicos, de las válvulas, de la estenosis o insuficiencia de las válvulas del corazón, la aórtica, la tricúspide, la mitral. Pero, en esencia, cuando yo me dedico a escribir textos o a hacer literatura, por más incipiente que ésta pueda ser, jamás he utilizado la inteligencia artificial. Me parece que para crear textos literarios uno tiene que acudir a las fuentes de distinta naturaleza, pero sin recurrir a la inteligencia artificial porque trastocaría el fondo o la importancia del quehacer literario, por decir de alguna manera. Bien, bien, Jorge. Vamos a ya ir cerrando. No sé si la tenemos a Doris, creo que la teníamos, pero como está en pleno viaje, se le va la señal. Bueno, vamos a leerles un poco los diagnósticos y si logramos captarla a Doris, me avisan para interrumpir y buscar la posibilidad de que pueda participar con algunas preguntas más. Bien, en los diagnósticos que tenemos aquí, para Karina, por ejemplo,
Y nos dicen, vamos a ver si lo tenemos, el escrito La Leopolda se presenta como una obra literal original de autoría humana, con un estilo satírico y fantástico que combina mitología clásica con realismo mágico argentino. Ese es el diagnóstico dentro de lo que significa pues la evaluación. Recuerden que estas entrevistas son para darle un poquito de carne y hueso a nuestros participantes, ¿no? No vaya a ser que por ahí se filtre algún elemento de esos que solemos ver en las comunicaciones de último tiempo, ¿no? Robotizadas. Bueno, el escrito de... No, soy in- humana, soy humana. Claro, claro, claro que sí. Bueno, el escrito que tenemos a continuación, gracias por tu participación, Karina. Vamos a ver Gracias a ustedes. el de Silvana Verónica Lameiro. También tenemos por aquí un pequeño diagnóstico que nos dice que el escrito, y no era la primera vez, se presenta como una autoría literaria confesional de estilo urbano y poético, con un tono testimonial que mezcla crudeza y lirismo. La posibilidad de intervención de IA es baja, ya que la voz narrativa es consistente, íntima y culturalmente localizada. Bien, ese es el diagnóstico que tenemos de la participación de Silvana, y también le agradecemos a Santiago de Compostela, España. Y bueno, Muchas vamos a gracias. seguir. Recuerden que la próxima semana de pronto tenemos una cita con todos los participantes, estén atentos, y una invitada de las que han estado en la edición pasada, para que le hagan preguntas y sepan de la experiencia, ¿no? Vamos a leer el de Doris, lo dejamos para el final. Tenemos el de Jorge Enrique Silva. El escrito Cueva del Oro se presenta como una crónica de viaje y descripción cultural con un estilo detallado y testimonial que combina los datos geográficos, costumbres locales y memoria oral. La posibilidad de intervención de ella es baja, ya que la voz narrativa es consistente y se apoya en referencias situadas y específicas. El texto parece fruto de una experiencia personal elaborada literalmente, más que de una generación automática. Bien, igual para Jorge Enrique, de pronto lo vamos a llamar. Tenemos unas actividades aquí en vivo que tal vez pueda él integrarse y participar, ya que se encuentra en Perú. Y bueno, el agradecimiento para todos. Finalmente tenemos a Doris, que no ha logrado ingresar nuevamente. Vamos a leer su diagnóstico. El escrito La Casa de Bolsillo se presenta como una obra literaria confesional y poética con un tono íntimo que mezcla memoria, familia y mudanza. La posibilidad de intervención de la IA es baja, ya que la voz narrativa es consistente, sensorial y culturalmente situada. El texto es definitivamente fruto de una experiencia personal, como lo hemos podido apreciar en pleno movimiento, en pleno desarrollo, ¿no? Algo que por primera vez acontece en nuestro concurso literario. Bueno, les agradecemos a todos y los esperamos. Estén atentos a nuestros mensajes y disculpen que por ahí haya habido de repente algún error de audio. Gracias, gracias. Un Está abrazo a la Doris. distancia. Muchas gracias, muchas Gracias gracias. Argentina, Gracias. gracias España, Muchas gracias gracias. Colombia, Gracias. gracias Perú. Chao, chao. Gracias. Muchas